Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más de matemática. Como ya ustedes me conocen, profesor Bernardo López, matrícula 2017-4024. Hoy realizando este trabajo de la materia de la aplicación de las TIC a la enseñanza de las matemáticas. Hoy vamos a tener una clase interesante, espero que sea de su agrado. Tenemos ahí en pantalla el tema de hoy que vamos a tratar es los triángulos. Pero ¿qué vamos a ver hoy de los triángulos? ¿Qué iremos a ver? Vamos a ver más adelante. Aquí hoy trataremos la clasificación de los triángulos. Vamos a continuar. ¿Y cómo lo clasifico? ¿Cómo se clasificarán los triángulos? ¿Son todos iguales? ¿Todo lo que usted ha visto por ahí son idénticos? ¿O son diferentes? De antemano me decirles que se clasifican. Pero ¿cómo se clasificarán? Tenemos aquí clasificación de los triángulos. Recordemos que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. Ahí tenemos un lado, ahí tenemos otro lado y ahí tenemos el tercer lado. Característica principal, además de eso, tiene un ángulo, 2 ángulos y 3 ángulos. Para hacer un triángulo tiene que tener 3 lados y 3 ángulos. A partir de esta característica lo podemos clasificar por la medida de sus lados y también por la medida de sus ángulos. Continuamos por aquí. Según la medida de sus lados, hay 3 tipos de triángulos. El primero es equilátero. Sus 3 lados son iguales. Ahí tenemos un triángulo. El equilátero, principal característica, sus 3 lados son iguales, o sea, tienen la misma medida. El siguiente es isósceles. Son los que tienen 2 lados iguales. A diferencia del anterior, que era el equilátero, que tiene sus 3 lados iguales, este solamente tiene 2 lados iguales. Y se llama entonces isósceles. El siguiente triángulo, según la clasificación de sus lados, se llama escaleno. Ningún lado es igual. O sea, ahí tenemos 3 letras. A puede ser igual a 5 centímetros, B a 6 centímetros y C a 7 centímetros. O sea, ninguna de las medidas de sus lados es igual, es diferente. Esa ha sido la clasificación según la medida de sus lados. Pasamos a la siguiente. Eso estaban clasificados por la característica de sus lados, como ya bien dije. Ahora, según la medida de sus ángulos, hay 3 tipos de triángulos. Tenemos el primero aquí, acutángulo. Dice que el acutángulo, sus 3 ángulos interiores son agudos, es decir, menores que 90 grados. Recordar que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 y menos de 90 grados. Entonces, esta es la característica principal del acutángulo, que tiene 3 ángulos agudos. Acutángulo. Pasamos para el siguiente.
rectángulo. Uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados. El más fácil de identificar, como vemos aquí, el símbolo del ángulo recto es aquí, una escuadrita pequeña, se ve como un cuadradito aquí. Característica principal del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Desde que usted ve un triángulo que tenga un ángulo recto, automáticamente descarta los anteriores. O sea, es recto, es rectángulo. Continuamos con el siguiente. Obtusángulo. Uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor que 90. A diferencia del anterior, este mide más de 90 grados. Más de 90 grados. En la primera clasificación, el primero era acutángulo, de 0 a 90. Luego en la siguiente era el rectángulo, cuyo ángulo debe tener un ángulo recto de 90 grados. Y ahora tenemos el obtusángulo, cuyo triángulo debe tener un ángulo que mida más de 90 grados. O sea, uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mayor que 90 grados. Recordar que en un triángulo solamente puede haber un ángulo obtuso. O sea, no más de 90, porque la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. No puede haber dos ángulos obtusos o tres ángulos obtusos. Sería imposible desde ese punto de vista. Vamos a continuar. Ahora ya sabes cómo clasificarlo, los triángulos, pero no podemos dejar todos ahí. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, una tarea para ti. Clasifica los siguientes triángulos según la medida de sus lados. Vamos a ver. Según la medida de sus lados dijimos que eran equilátero, isósceles y escaleno. ¿Verdad que sí? Entonces, isósceles tiene dos lados iguales, equilátero 3 lados iguales, escaleno ninguno de sus lados son iguales. Ya de acuerdo a esa clasificación, ya tú decides. Ahora es tiempo de que tú practiques. Continuamos con el siguiente. Aquí tenemos uno que tiene 3 lados iguales. Tenemos uno que ninguno de sus 3 lados las medidas son iguales. Ahora pasamos a la clasificación según la medida de sus ángulos. Mencionamos los 3 tipos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Cualquier cosa, si no entiende algo, puede darle para atrás al video y verá las explicaciones. Continuamos con el siguiente. Aquí tenemos un ángulo de 45, otro de 45 y uno de 90 grados. Tiene una peculiaridad única, ya tú sabes cuál es. Aquí tenemos un ángulo 2 agudo y un obtuso. Bueno, ya creo que dije la respuesta, ya ahí es fácil. Solamente entra dentro de un renglón ahí ya por la característica del ángulo mayor que tiene ahí. Bien, gracias por su atención. Cualquier cosa, dale para atrás al video para que aclares tus dudas. Si no, te comunicas conmigo. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Bye.